Capítulo 3. La confianza en Dios. Aunque la desconfianza en nosotros mismos es tan importante y tan necesaria en este combate, sin embargo, si lo único que tenemos es esa desconfianza, seguramente vamos a ser desarmados y derrotados por los enemigos espirituales. Es absolutamente necesario que tengamos una gran confianza en Dios, que es el autor de todo lo bueno que nos sucede y del único del cual podemos esperar las victorias en el campo espiritual. Porque así como por nosotros mismos lo que vamos a conseguir serán frecuentes faltas y peligrosas caídas, lo cual nos debe llevar a vivir siempre desconfiando en nuestras solas fuerzas. Así también podemos estar seguros que de la ayuda de Dios y de su gran bondad podemos esperar victoria contra los enemigos de nuestra salvación, progreso en la virtud y crecimiento en perfección. Si desconfiando de la propia debilidad y de las malas inclinaciones que tenemos y confiando grandemente en el poder divino y en el deseo que nuestro Señor tiene de ayudarnos, le rogamos con todo el corazón que venga a socorrernos. Los medios para conseguir la confianza en Dios. 4 son los medios para lograr progresar en la confianza en Dios. El primero, pedirla muchas veces y con humildad en nuestra oración. Jesús prometió: todo el que pide recibe. Mi Padre dará el buen espíritu a quien se lo pida. Lucas 11:11. El segundo medio es pensar en el gran poder de Dios y en su infinita bondad, que lo mueve a conceder siempre mucho más de lo que se le suplica. Recordar lo que el ángel le dijo a la Virgen María: ninguna cosa es imposible para Dios. Lucas 1:38. Es muy provechoso pensar de vez en cuando que Dios, por su inmensa bondad y por el exceso de amor con que nos ama, está siempre dispuesto y pronto a darnos cada hora y cada día todo lo que necesitemos para la vida espiritual y para conseguir la victoria contra el egoísmo y las malas inclinaciones, si le pedimos con filial confianza. El Salmo 145 dice: Dios satisface los buenos deseos de sus fieles. Algo que conviene recordar. Para aumentar la confianza en nuestro Señor, pensemos que por 33 años ha vivido en esta tierra en medio de sacrificios y sufrimientos para lograr salvar nuestra alma. Recordemos que cada uno de nosotros somos la oveja extraviada, que por sus imprudencias se alejó del rebaño del Señor, y Él nos ha venido llamando noche y día para que volvamos a ser del grupo de los que lo van a acompañar en el cielo para siempre. Sudor, sangre y lágrimas ha tenido que derramar para obtener que volvamos a ser del número de sus ovejas fieles. Si por una oveja que se extravió se arriesgó a ir tan lejos a buscarla, ¿cuánto más nos ayudará quienes lo buscamos y clamamos e imploramos su ayuda? Cuando escucha que la oveja brama desde el precipicio donde ha caído, temerosa de los aullidos de los lobos que ya se escuchan a lo lejos, el buen pastor corre a protegerla y defenderla, y no la humilla, ni la golpea, ni le echa en cara su imprudencia, sino que cariñosamente la lleva sobre sus hombros hasta donde está el grupo de las ovejas que han permanecido fieles. Consideremos que nuestra alma está representada en esa pobre oveja, a la cual Jesús se interesa inmensamente por salvarla de los peligros del mundo, del demonio y de la carne. Trata cada día de llevarla a la santidad. La moneda perdida. Narraba Jesús el caso de aquella mujer a la cual se le perdió una moneda de plata, lo que equivalía al mercado de un día para la familia, y ella se dedica a barrer la casa y a sacudir esteras y muebles hasta que logra encontrarla. Muy contenta invita a las vecinas a que la feliciten por la alegría que siente al haber recuperado la moneda perdida. Y Jesús, en ese hermoso capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, en el cual narra estas parábolas, nos habla de que en el cielo Dios y sus ángeles sienten gran alegría por un alma que estaba ya perdida y que vuelve a recuperarse para el reino de Dios. También Dios siente alegría de encontrar lo que se ha perdido, y cada uno de nosotros puede proporcionarle esa alegría al retornar otra vez en nuestra vida de pecado a la vida de la gracia y santidad. Y el más interesado en que esto suceda es nuestro divino Salvador. Estoy a la puerta y llamo. En el libro del Apocalipsis dice Jesús:
He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre la puerta de su alma, entraré y cenaremos juntos. Apocalipsis 3:21. Con esto demuestra nuestro Señor el gran deseo que Él tiene de vivir en nuestra alma, dialogar con nosotros y regalarnos sus dones y gracias. Y si viene con tan buena voluntad, ¿no nos concederá los favores que deseamos? El tercer remedio para conseguir una gran confianza en Dios es repasar de vez en cuando lo que dice la Sagrada Escritura acerca de lo importante que es confiar en nuestro Señor. Por ejemplo, el Salmo 2 dice: dichosos serán los que confían en Dios. Y el Salmo 19 afirma: unos confían en sus bienes de fortuna, otros en sus armas defensivas. Nosotros, en cambio, confiamos en Dios e imploramos su ayuda. Mientras los otros caen derribados, nosotros logramos permanecer en pie. Y el salmista añade después: Señor, porque confío en ti, por eso no seré confundido eternamente. Salmo 24. Los que confían en Dios no serán rechazados por Él. Salmo 33. Quien confía en Dios verá que Él actuará en su favor. Soy viejo y nunca he visto que alguien haya confiado en Dios y haya fracasado. Salmo 36. Quienes confían en el Señor son como el monte Sión, no serán conmovidos ni derribados por los ataques ni las contrariedades. Salmo 124. Quien confía en Dios será bendecido, prosperará y será feliz. Proverbios 28. 77 veces dice la Sagrada Escritura que para quien pone su confianza en Dios vendrán bendiciones, felicidad, paz, progreso y bendición. Si lo dice 77 veces, es que esto es demasiado importante para que no se nos vaya a olvidar. Por eso el profeta exclamó: ¿sabes a quiénes prefiere el Señor? A los que confían en su misericordia. Jamás alguna persona ha confiado en Dios y ha sido abandonada por Él. El cuarto y último remedio para que logremos al mismo tiempo adquirir desconfianza en nuestras solas fuerzas y gran confianza en Dios es que cuando nos proponemos hacer alguna obra buena o conseguir alguna virtud o cualidad, fijemos nuestra atención primero en la propia miseria, debilidad y luego en el enorme poder de Dios y en el deseo infinito que tiene de ayudarnos, y así equilibraremos el temor que nos viene de nuestra incapacidad y de la inclinación hacia el mal, con la seguridad que nos inspira la ayuda poderosísima que el buen Dios nos quiere enviar, y nos determinaremos a obrar y combatir valientemente. Yo más mis fuerzas y capacidades igual a nada. Pero yo, mis fuerzas, mis capacidades, más la ayuda de Dios, igual a éxitos incontables. No es que nosotros mismos podamos nada, dice San Pablo. Toda nuestra suficiencia viene de Dios. La autosuficiencia orgullosa lleva al fracaso. La humilde confianza en nuestro Señor consigue éxitos formidables. Las tres fuerzas. Con la desconfianza en nosotros mismos y la confianza en Dios, unidas a una constante oración, seremos capaces de hacer obras grandes y de conseguir victorias maravillosas. Hagamos el ensayo y veremos efectos inesperados. Pero si no desconfiamos en nuestra miseria y no ponemos toda la confianza en la ayuda de Dios, y si descuidamos la oración, terminaremos en tristes derrotas espirituales. Cuanto más confiemos en Dios, más favores suyos recibiremos. Recordemos siempre lo que el Señor le dijo a una gran santa: no olvides que yo tengo poder y bondad para darte mucho más de lo que tú puedes atreverte a pedir o a desear. Es lo que San Pablo había enseñado ya hace tantos siglos en Efesios 3:20. Señor, dichosos los que confían en ti. Salmo 83. Capítulo 4. ¿Cómo podemos conocer si obramos con desconfianza en nosotros mismos y con confianza en Dios? Muchas veces las almas que creen ser lo que no son, se imaginan que ya consiguieron la desconfianza en sí mismas y la suficiente confianza en Dios, pero es un error y un engaño que no se conoce bien, sino cuando se cae en algún pecado, pues entonces el alma se inquieta, se desanima, se aflige y pierde la esperanza de poder progresar en la virtud. Y todo esto es señal de que no puso su confianza en Dios, sino en sí misma. Si su desesperación y su tristeza son muy grandes,
Esto es un argumento claro de que confiaba mucho en sí y poco en Dios. Diferencia. Quien desconfía mucho de sí mismo, de su debilidad e inclinación al mal, y pone toda su confianza en Dios, cuando comete alguna falta no se desanima ni se inquieta demasiado, ni se desespera, porque conoce que sus faltas son un efecto natural de su debilidad y del poco cuidado que ha tenido en aumentar su confianza en Dios. Antes bien, con esta amarga experiencia, aprende a desconfiar más de sus propias fuerzas y a confiar con mayor humildad en la bondad de nuestro Señor, aborreciendo con toda su alma las faltas cometidas y las pasiones desordenadas que llevan a cometer esos errores, pero su dolor y arrepentimiento son suaves, pacíficos, humildes, llenos de confianza en que la misericordia divina le tendrá compasión y le perdonará. Vuelve otra vez a sus prácticas de piedad y se propone enfrentarse a los enemigos de su salvación con mayor ánimo, más fuerza y sacrificio que antes. Una causa engañosa. En esto es importante que piensen y consideren algunas personas espirituales que cuando caen en alguna falta se afligen y se desaniman con exceso. Muchas veces quieren más librarse de la inquietud y pena que su pecado les proporciona, que por recuperar otra vez la plena amistad con Dios. Y si buscan rápidamente al confesor, no es tanto por tener contento a nuestro Señor, sino por recuperar la paz y tranquilidad de su espíritu. Por eso, cierto confesor a una religiosa que le decía que había gritado esa tarde a su superiora le dijo: por hoy no se confiese todavía, aguarde que pasen 3 días y cuando le haya pedido excusas a su supervisora, venga a pedir perdón por medio de su confesor. Así evita que el sacerdote, que esa alma buscara solo obtener su propia paz y tranquilidad, en vez de buscar primero hacer la paz y amistad con Dios y con la persona ofendida. Preguntas muy importantes. Cada cual debe preguntarse de vez en cuando: ¿cuál es la causa de la tristeza que siento por haber pecado? ¿El haber disgustado al buen Dios? ¿El haber hecho daño a los demás? ¿El haber afeado horriblemente en mi alma, que está siendo observada por Dios y sus ángeles? ¿El haber perdido un grado de brillo y de gloria para la eternidad? ¿El haberme acarreado un castigo más para el día en que el justo juez pague a cada uno según sus obras y según su conducta? ¿O simplemente lo que me entristece es que mi amor propio y mi orgullo quedaron heridos, o que mi apariencia de santidad quedó disminuida? Importante preguntarse esto muchas veces. Capítulo 5. El error de algunas personas que confunden el miedo y el pesimismo con una cualidad o virtud. Hay un error muy común que consiste en creer que es virtud, buena cualidad, el desanimarse, desalentarse, dejarse vencer por la tristeza y el pesimismo cuando se comete alguna falta, pues en esos casos casi siempre sucede que la amargura que se siente por haber pecado no proviene mayormente del dolor de haber ofendido y disgustado a Dios, sino que el orgullo ha quedado herido al constatarse la propia miseria y debilidad. La desconfianza que se tenía en las propias fuerzas y capacidades para resistir al mal falló totalmente. Peligro propio de gente orgullosa. Ordinariamente, las almas presuntuosas que se creen más capaces de ser buenas de lo que en realidad son, no les dan la debida importancia a los peligros que les van a llegar y a las tentaciones que les pueden venir luego al caer en alguna y reconocer por amarga experiencia cuán grandes son su miseria y su debilidad. Se maravillan y se afanan por su caída como si se tratara de cosa nueva y rara, porque ven derrumbado por el suelo el ídolo del amor propio y de la falsa confianza en sí mismas, en lo cual imprudentemente habían puesto su esperanza, y demostrando que son almas que más ponían la confianza en sus propias fuerzas que en la ayuda de Dios, se dejan llevar por la tristeza, el desánimo y hasta pueden llegar a la desesperación. Algo que no sucede a los humildes. Esto no sucede a las almas verdaderamente humildes, que no ponen su confianza en las propias fuerzas o capacidades para resistir al mal, sino únicamente en la ayuda y en la bondad de Dios, porque cuando caen en alguna falta, aunque sienten gran dolor de haber ofendido al buen Dios, haber manchado su alma y haber hecho daño a los demás,
No se maravillan, ni se inquietan, ni se desaniman, pues muy bien conocen que su caída es un efecto natural de su espantosa debilidad y de la impresionante inclinación que su naturaleza siente hacia el mal. Estas almas repiten lo que decía aquella santa antigua: todo lo temo de mi malicia, de mi debilidad y de mi inclinación al mal. Todo lo espero de la bondad y de la misericordia de Dios. Cada día constatamos el combate entre la debilidad humana y la omnipotencia de Dios. En verdad que se cumple lo que dicen los santos: la humildad produce tranquilidad. De lo único propio, de lo cual el humilde está seguro, es de su debilidad, pero se conserva alegre si al mismo tiempo vive seguro de que la bondad de Dios nunca lo abandonará. Yo nunca te abandonaré, dice el Señor varias veces en la Sagrada Escritura. Con razón, un director espiritual le dijo a alguien que le pidió un consejo: no eres más santo porque no eres más humilde. Como los 3 jóvenes en el horno, de los cuales nos habla el profeta Daniel. Tenemos que decir: Señor, hemos pecado, por eso, con toda justicia nos han llegado tantas humillaciones. San Agustín recordaba los terribles y tan numerosos pecados de su vida. No se dedicaba a lamentarse o desanimarse, sino a proclamar la maravillosa bondad de Dios que lo supo perdonar. Capítulo 6. Avisos importantes para adquirir la desconfianza en sí mismo y la desconfianza en Dios. Como gran parte de la fuerza que necesitamos para salir vencedores de los ataques de los enemigos de nuestra salvación, depende de la desconfianza de nosotros mismos y de la confianza en Dios. Vamos a recordar algunos avisos que son muy útiles para conseguir estas 2 cualidades, una condición sin la cual nada se obtiene. Primeramente, hemos de tener en cuenta, como verdad que no admite discusión y duda, que aunque tengamos todos los talentos y cualidades, ya sean naturales, ya sea que sean adquiridos por propio esfuerzo, aunque contemos con una inteligencia prodigiosa, aunque nos sepamos de memoria la Sagrada Escritura, hayamos servido al Señor por muchos años, estemos acostumbrados a servirle y a portarnos bien, siempre seremos absolutamente incapaces de obedecer debidamente al Creador y de cumplir a cabalidad nuestras obligaciones, si la fuerza poderosa de Dios, con especial protección, no fortifica nuestro corazón en cada ocasión que se nos presente de hacer el bien y evitar el mal, de hacer algunas obras buenas o de vencer alguna tentación, de salir de un peligro o de poder soportar la cruz de la tribulación. Es necesario grabar profundamente esta verdad en nuestra memoria, no dejar pasar días sin meditarla, considerarla, y por este medio iremos evitando el defecto que se llama presunción, que consiste en creernos más capaces de ser buenos y dejar de ser malos, de lo que en verdad somos, y así evitaremos andar confiando temeraria e imprudentemente en nuestras propias fuerzas, algo fácil para Dios. En cuanto a la confianza en Dios, recordemos lo que dice el Libro Santo: a Dios le queda muy fácil darnos la victoria contra todos los enemigos de nuestra alma, ya sean pocos o ya sean muchos, ya sean fuertes o sean débiles, ya sean viejos y experimentados o jóvenes y exaltados. De este principio fundamental sacaremos la conclusión que aunque el alma se halla atacada por todos los pecados y vicios, llena de imperfecciones, malas costumbres y horrendas inclinaciones, aunque después de haber hecho todos los esfuerzos por reformar las costumbres, no se nota ningún progreso en la virtud, se siente y reconoce en sí mismo una mayor inclinación hacia el mal y más facilidad para pecar. No por eso hay que perder el ánimo y la confianza en Dios, ni dejar de luchar, ni abandonar las prácticas de piedad, sino más bien dedicarse con mayor entusiasmo a tratar de hacer el bien y evitar el mal, porque en este combate espiritual no se declara vencido a quien no cesa de combatir y de confiar en Dios, el cual nunca deja de ayudar con sus auxilios y socorros a quienes quieren salir vencedores, aunque muchas veces permite que sean vencidos. Si se tiene la ayuda de Dios, se pueden perder batallas, pero jamás se perderá la guerra.